Jesús envía a los 12 sin pan, sin alforja, sin dinero. Homilía en el domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo B, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 14. Escuchemos, hermanos, directamente el texto del Santo Evangelio. Llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hermanos, en los santos evangelios hay dos envíos de Jesús a los apóstoles. Uno, en la vida pública de Jesús, es el envío a Israel. Otro, después de la resurrección, que es el envío a las naciones. Acabamos de escuchar el primer envío, según nos lo narra San Marcos. La misma escena la cuentan los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas, cada cual con sus detalles específicos. Esta página del envío de los apóstoles fue para San Francisco como el acta fundacional de lo que más tarde, sin saberlo entonces, había de ser su orden. Aquí nació el franciscanismo. El Evangelio, que está traspasado por el Espíritu de Dios, es palabra creadora y una sola frase de Jesús, que cambia el corazón, puede crear en el mundo una obra maravillosa de amor. El joven Francisco de Asís, hijo de un mercader acomodado, rey de la juventud bullanguera, ha sido tocado por Dios. Se ha acercado al leproso, ha despreciado trajes y riquezas, ha sido desheredado por su padre, está en el tercer año de su cambio de vida o conversión de las vanidades del mundo, pero no sabe exactamente a dónde dirigir sus pasos. Y estando en tales circunstancias, oigamos lo que narra su primer biógrafo en la obra que escribió a los 2 años de la muerte de San Francisco. Cierto día se leía en esta iglesia de la Porciúncula el Evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar. Presente allí el Santo de Dios no comprendió perfectamente las palabras evangélicas. Terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dineros, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno del Espíritu del Señor, exclamó: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo de mi corazón anhelo poner en práctica. Así escribía en el año 1228 Fray Tomás de Celano. Definitivamente, el joven Francisco, que entonces tendría 26-27 años, estamos en el año 1208, había nacido a un mundo nuevo. A los pocos meses se le adhirieron unos compañeros que querían seguir esa forma de vida
y cuando el grupo fueron 8, Francisco los dividió de 2 en 2, enviándoles a los 4 puntos cardinales. Cuando fueron 12, acudieron a los pies del Papa, que era Inocencio III, para contarle lo sucedido y pedirle que les aprobase de viva voz, sin ninguna burla, esta forma de vivir. Y así lo hizo el Papa. Y así nacimos los franciscanos. Todo esto, hermanos, fue por la fuerza del Evangelio. Volvamos pues al texto sagrado para interrogarnos qué dice el Evangelio. ¿Qué está diciendo a la Iglesia de hoy? ¿Qué me está diciendo a mí? Lo primero de todo, dice el Evangelio que el envío fue de 2 en 2. ¿Cuántas veces uno sueña en ser un héroe, pero un héroe en solitario? Porque un segundo me estorba, puede hacer sombra a mi personalidad y a mis proyectos. Así ciertamente no se construye la Iglesia, porque la Iglesia es comunión. Y hace muchos siglos, cerca de 1400 años, creo que fue el Papa Gregorio Magno, San Gregorio, al comentar esta escena, comentaba diciendo que la caridad no se puede ejercitar si no tengo a mi lado alguien con quien ejercitarla. Y el Evangelio, hermanos, tenemos que darlo como obra de amor. La Iglesia está comprometida en él. Y la Iglesia somos los pobres humanos que tenemos que soportarnos unos a otros hasta en las cosas más pequeñas. Por tanto, el envío, la misión fue de 2 en 2. En el mundo moderno de la globalización y de la comunión, también tenemos que transparentar que la Iglesia es comunión, no solo comunicación, pero no por razones técnicas de eficacia, sino por razones de amor. Nunca dejará de haber personas líderes, hombres y mujeres de cualidades destacadas que los demás no poseemos. Pero aun esos mismos líderes prodigiosos tienen que estar abiertos a la comunión. De 2 en 2, dice el Señor. Jesús, al enviarlos, les da el poder de expulsar demonios, autoridad para expulsar espíritus inmundos, dice el Evangelio. Es el poder inherente a la palabra de Dios, un poder que no puede ser suplido ni por la oratoria, ni por el don de gentes, ni por una fuerza magnética de arrastre que posee un líder de esta tierra. La palabra de los profetas era palabra poderosa, porque era palabra de Dios. En hombres tímidos, como Jeremías, por ejemplo, poderosa para derribar muros de bronce, porque era el Dios de la alianza el que hablaba por medio de sus siervos. El mensajero de Jesús va en nombre del Hijo de Dios para dar su mismo mensaje, para hacer sus mismas obras. Y dice el Evangelio que no lleven nada. Un bastón de caminante para apartar obstáculos del camino, unas simples sandalias, nada más. Pero ni alforja, ni la ración de pan para hoy, ni dinero en la faja para comprar provisiones. Les está diciendo que Dios proveerá, que son sus embajadores, que estos asuntos terrenales no les pertenecen a ellos y que Dios mismo los va a resolver. Una vida así va a ser un ininterrumpido milagro de la providencia de Dios. ¿Y dónde pernoctar? ¿Y dónde hospedarse? Ninguna preocupación, porque Dios ya lo tiene previsto. Y ha de suscitar alguna familia que los acoja. Aceptad
ese hospedaje y no que andéis de casa hasta que salgáis del pueblo. Este rasgo de Jesús es de un entrañable humanismo. Los misioneros enviados por Jesús no son unos mendigos, unos vagabundos. Son unos hermanos que han de encontrar cariñosa acogida en alguna familia. El Señor mismo les da este hospedaje que han de estimar como un regalo de comunión y de amor. Hermanos, esta consigna de Jesús es puramente verdad, porque nunca han faltado ni van a faltar personas de bien que acojan a los mensajeros de Dios. Concluye este párrafo diciendo que en efecto los apóstoles fueron, como Jesús les había dicho, que salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. A los que estamos explicando, lo que estamos explicando se refiere ciertamente a algo muy concreto de la vida de Jesús, pero para nosotros, hoy en la Iglesia marca tanto un estilo de misión como un estilo de vida de donde nace la misión. La Iglesia que Jesús ha querido es una iglesia de hermanos, que vive del amor de Dios, que tiene su fuerza no en los medios humanos, sino en la pura providencia de Dios, que no ha de fallar, y que los mensajeros de esta iglesia, al ir por el mundo, deben llevar la cercanía de Dios. Estas palabras pueden parecer muy idealizadas, porque viene el pensador y dice que la Iglesia necesita medios y mediaciones humanas, ¿de acuerdo? Pero la Iglesia ni es ni puede ser un Estado, ni podemos soñarla como una organización que campee en el mundo. La Iglesia es puramente la familia de los hijos de Dios, y el amor es su fuerza verdadera. La página del Evangelio queda como una referencia para todos los siglos. Hermanos, que el Señor nos ilumine. Amén.